Martes 2 de diciembre, buenos días República Dominicana, buenos días Santo Domingo, Yanesi, Nelson, Catherine, ahí estábamos viendo a Emmanuel con un jingle bell y un saco de cuadro negro que no entiendo qué tiene de navideño, pero es Manuel, a él le luce. Hoy es Día Mundial de las Frituras, usted se imaginará cómo se celebrará eso hoy aquí, y también es el Día de la Alfabetización Informática y Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Léanse el editorial del periódico El Caribe. En un país donde para no dejar de abolir se abolió 3 veces la esclavitud y no sabemos todavía ni la celebramos porque nos hacemos de cuenta que nunca pasó, aunque está ahí, detrás de la oreja el hombre. Pero bueno, bienvenidos a Despierta con CDN. A Dios sean las gracias por este nuevo día. Algunas noticias pequeñas en el plano internacional. En Honduras, cabeza con cabeza. Nasri Asfura del Partido Nacional, 39.91 y 39.89. Salvador Nasralla, el Partido Liberal, apenas se llevan 2 centésimas de diferencia. Yo no sé en qué va a parar y cómo va a terminar. No va a ser peor porque los dos candidatos son de la derecha. El pleito no es con la izquierda, porque de lo contrario fuera mucho peor todavía. Y no porque sea izquierda, sino porque son oposición y gobierno que estarían compitiendo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo ayer que son crímenes de lesa humanidad los asesinatos que está, en palabras del señor Petro, cometiendo Estados Unidos en el medio del Caribe en ocasión de los operativos que está haciendo el gobierno de ese país contra embarcaciones que transportan presuntamente drogas. Todo esto en ocasión de una crisis que se está gestando dentro de la sociedad norteamericana porque hay denuncias por parte de algunos medios que señalan que en determinados casos sí ha habido sobrevivientes, o un caso puntual, de las operaciones de interceptación y que en una segunda oleada han sido, ya con la embarcación destruida, han sido pues rematados en el mar. Veremos cómo toman forma esto. La Organización Mundial para la Salud, OMS, ayer emitió una recomendación en torno al carácter no lesivo y, por qué no decirlo, beneficioso, de 3 medicamentos que son análogos al GLP-1, que es un inhibidor del tema vinculado a la diabetes con el tema insulínico y que, me voy a reservar los nombres comerciales de los medicamentos, está de moda ahora para el tratamiento como efecto colateral de poder rebajar de peso. Dice la OMS que 1.000 millones de personas padecen de sobrepeso a nivel mundial y que esa es la gran epidemia, y señala las decenas de millones de muertos que hay por obesidad y que por lo tanto para mejorar la calidad de vida de estas personas no es descartable y es seguro poder utilizar estos medicamentos. Felicidades a muchos amigos del sector, dejarlo ahí, pero a muchos funcionarios que yo conozco que se están puyando. Ahí está, lo pueden hacer sin miedo. Felicidades al gobierno que está en línea, a algunos funcionarios que están en línea. Ah, pero esté bien. Sí, bueno, no, tú no necesitas eso. Ayer el presidente, por eso la cancioncita de Manuel, inauguró Villa Navidad. Ponemos eso como nota ahí en el Olímpico, tradicional ya en este gobierno, para celebrar el inicio de la Navidad, una puesta en escena. Estuvo acompañado de su señora, la primera dama, y un espectáculo muy bonito de miles de bombillitos que estarán prendidos durante todo el mes. Vaya con su familia ahí y disfrute de Villa Navidad. Antes de eso, el presidente estuvo en la semanal, en Palacio, y dio algunos detallitos. Dijo que el acuerdo, y ya se había ventilado en la prensa, el acuerdo firmado con el gobierno, o la declaración dada en ocasión de ceder temporalmente el uso de algunos espacios restringidos en San Isidro y en el Aeropuerto Internacional de las Américas, sería hasta abril. Importante que ayer se presentó, y era el objeto de la semanal, el Plan Nacional de Discapacidad 2025-2035. Lo presentó Benimet, el presidente del CONADIS, y es importante esto porque estamos hablando de un país donde hay 478.000 personas con alguna discapacidad física. Visibilizar, integrar, incorporar, apoyar estas poblaciones es importantísimo, sobre todo para evitar la discriminación. Dijo también el presidente Abinader que no iba con el espíritu navideño esto, presidente, pero dijo que la oposición está para ser oposición.
que para eso es que está ahí, que es normal que la oposición critique lo que haga el gobierno, porque eso es lo único que sabe hacer, parafraseando al presidente, desde luego. Y esto en ocasión de las declaraciones que dio el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, el pasado domingo, en la actividad marcha que tuvo ese partido en unas calles importantes de la ciudad capital. Por cierto, la Junta Central Electoral intimó a la Fuerza del Pueblo el día de ayer, porque en palabras de la Junta violó supuestamente la ley electoral por la realización de esa marcha y los pronunciamientos que se hicieron ahí de corte político electoral. Estaremos hablando sobre eso más adelante. En el día de hoy, la Cámara de Diputados conocerá el Código Procesal Penal, empezó ayer, empezará ahorita a las 10 de la mañana a leerlo, y dice Pacheco que vayan preparados, que no hay hora para terminar, y tiene razón en hacerlo porque estamos a 2 de diciembre y el día 11, si ese Código Procesal Penal no está aprobado, y que conste que dijo Pacheco que tiene que volver al Senado después, si no está aprobado en los próximos 9 días, nos retrotraemos al 2003, cosa que los abogados penalistas están muy preocupados. Sobre eso estaremos hablando con algunos invitados el día de hoy. Y finalmente, el Banco Central publicó, en ocasión de una válida explicación de su metodología de cálculo, que el año 2025 cerrará con 46.000 millones de dólares puestos sobre la mesa de la economía dominicana, 11.700 aportados por la reversa, 14.900 por las exportaciones, 11.200 por turismo y 4.800 por inversión extranjera directa. Y eso es una muy buena noticia por donde quiera que se vea, en pesos o en dólares. Buenos días. Muy buenos días, amigos televidentes. El Día Mundial contra la Esclavitud, dice Federico, que nosotros tenemos motivo para recordar la esclavitud. El editorial del Caribe habla de la esclavitud moderna, que es el trabajo forzoso. Penosamente, la Organización Internacional del Trabajo registra casi 28 millones de personas que están sometidas al trabajo forzoso en estos tiempos, en lo que es un grandísimo negocio y que implica a numerosos niños. Vamos a hablar ahorita de la intimación a la Fuerza del Pueblo por parte de la Junta Central Electoral. Me sorprende que la intimación llegó el día después, y hace más de un mes que la Fuerza del Pueblo estaba anunciando eso. Pudieron hacerle la advertencia por algún canal. No sé qué es lo que dice la ley al respecto de si la Junta puede actuar con anterioridad, pero se sabía que era una manifestación política. Pero ahí está, esperemos a ver, como dice Faride, que esperemos los resultados de la investigación sobre la muerte de la niña Estéfora en Santiago. Faride, yo creo que hay que esperar, pero también hay que presionarlo a ustedes para que agilicen esa investigación. Ese hecho hace más de 2 semanas. Ha cogido mucho revuelo porque son muchas las cosas que se están diciendo. Incluso hay 2 editoriales de la fecha que urgen a las autoridades a dar una explicación. Y creo que tiene razón la gente que está presionando y que le dice a Faride que no podemos esperar mucho, porque si esperamos más de la cuenta se olvidan las cosas. Ese es el peligro, que caigan en el olvido. Esa es la práctica más tradicional, que las cosas se olvidan. No viene al caso, pero leía, creo que me lo recordó Catherine en estos días, que dicen los bomberos de San Cristóbal que ellos no tienen un informe de la explosión. Hace 2 años que ellos no tienen, que ellos revisaron los archivos, aquella explosión fatídica de casi 40 personas fallecidas. Entonces, las cosas no pueden caer al olvido. Ojalá que los cambios que hizo la procuradora Jenny Berenice en la cabeza de investigación de este hecho lamentable puedan arrojar luz, no solo para la satisfacción de la madre de la niña, sino para toda la sociedad de Santiago y del país en sentido general, porque lo que se están diciendo involucran mucho los aspectos que debe reforzar la política pública de este país. Señores, lo de Venezuela, ayer hubo una reunión en la Casa Blanca, no trascendió lo tratado, una reunión que estuvo precedida de un debate que se ha desatado sobre posible crimen de guerra a una de las embarcaciones y que involucra directamente a Pete Hegseth, el secretario de Defensa o el secretario de Guerra. Una revelación espantosa que hizo el Washington Post,
y que estuvo antecedida de 8 legisladores, 2 senadores y 6 representantes, que están pidiendo una investigación de la legalidad de este tipo de ataque. Y además exhortaron a la superioridad militar que no están obligados a acatar órdenes ilegales. Trump dice que hay que acusar a esos legisladores por alta traición y ejecutarlos, o sea, que los fusilen. Pero ahí está plantado el debate. La Casa Blanca no tuvo más que reconocer que en ese ataque a una lancha del 2 de septiembre quedaron 2 personas vivas y que vino la orden, mátenlo a todos, que la atribuye el Post, la expresión, a Pete Hegseth. Pero ayer la Casa Blanca dice que la orden lo dio el almirante Frank Bradley. Un almirante es un teniente general. Es decir, que están tratando de sacarle la castaña al fuego a Pete Hegseth. Y Trump dice, no, yo confío en él. Si él dijo que no fue él. Pero ahí está el debate de la legalidad, porque lo que se objeta es que no se conoce en qué se ampara Estados Unidos para hacer estos ataques. Dice que es una autorización del Departamento de Justicia, un escrito que nadie conoce, en el sentido de que como son catalogados organizaciones terroristas, ellos pueden asirse de ese tipo de atribución. Pero el asunto coge vuelo. Este ataque da la razón al almirante Alvin Holsen. Ustedes recuerdan que estuvo por aquí el jefe del Comando Sur y que pidió su pensión, que se va ahora. Dicen que él dijo que no iba a acatar órdenes de ese tipo y prefirió renunciar. Esperemos la consecuencia. Ya hubo una conversación de Maduro y Trump el pasado viernes, tuvo esa reunión de anoche. Vamos a ver en qué parará la cosa, pero me dicen, Micaliese, bien informado, que esa conversación de Trump y Maduro no fue en términos enemistosos. Tú te vas, yo te quedo, te voy a dar un chance. No, estuvieron ahí, me dicen, a mí no me crean, que se dijeron algunas cosas y como dijo Trump, no salió ni bien ni mal, pero por lo menos se dio esa conversación y se dio esa reunión de anoche, que no sé cuál era la finalidad. Buenos días, Yanesia Espinal Núñez. Ay, tan lindo. Gracias. Buenos días, que me dice el apellido completito para que doña Aurora no quede excluida, ¿verdad? Así debe ser. Gracias a ustedes por la sintonía de siempre. Primero, agradecer a Dios la oportunidad de este nuevo amanecer que en su infinita misericordia nos premia con ver un nuevo día. Así que gracias. Señores, yo no sé si ustedes han visto lo hermosa que está la avenida Winston Churchill en un tramo de creo como que frente a Acropolis Center, hasta donde finaliza la calle de Blue Mall, por ahí. Qué linda se ve la Navidad, qué hermoso. Y ayer quedó inaugurada Villa Navidad, unas fotos hermosas que han puesto a circular el gobierno. Fue ese espectáculo de luces bellísimo que antes se hacía en otro lugar y se trasladó allá, y está la alcaldesa del distrito, estuvo el presidente Luis Abinader y la primera dama, el ministro de Cultura. Qué bueno que venga ese ambiente navideño que genera tanta alegría y festividad. Y por cierto, ayer también la Casa Blanca difundió las fotos de la Navidad, de la mano con un video encabezado por la primera dama Melania Trump. Muy linda la Navidad en la Casa Blanca. Así que vientos navideños soplan por todas partes. Con relación, solamente agregar a la entrada, los comentarios iniciales, el caso de Honduras. Es casi seguro que allí se va a producir una crisis por el resultado de las elecciones. Miren por qué. Con el 57% de los votos computados apenas, la diferencia entre el primer y segundo lugar es de 515 votos. Y el Tribunal Electoral, el Consejo Nacional Electoral de Honduras, que así se llama el órgano, que es equivalente a lo que es la Junta Central Electoral aquí, suspendió el conteo, la emisión de resultados. Cuando vuelva a dar un resultado, bueno, pues ¿qué va a ocurrir? Que el perdedor no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque en estos procesos la confianza es elemental, especialmente cuando hay un margen tan estrecho de prácticamente nada.
con apenas el 57% de los votos computados y una diferencia de 515 votos, nadie puede cantar victoria. Y el papel que haga el órgano electoral en un escenario como ese es muy relevante. Pero hay que tomar en cuenta además la presión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que el que ganó fue el que la apoya, que en realidad es el que está en desventaja con 515 votos. Entonces, hay que poner atención a lo que pueda ocurrir en Honduras, porque la situación no es nada halagüeña en un país donde apenas en el 2009-2010 hubo un golpe de Estado al presidente de entonces Zelaya, que es el esposo de la actual presidenta, y el líder del movimiento de izquierda, que ha quedado descartado en estas elecciones. Así que vamos a poner atención a eso. Y a propósito de la insistencia del presidente Donald Trump a través de sus cuentas de redes sociales de mantener la presión sobre su candidato favorito, ya es una costumbre, aunque siempre lo ha hecho, pero ahora de manera sin guardar las formas. El presidente de los Estados Unidos interviene en los procesos internos de los países, y aunque siempre ha sido así, porque hay que reconocer, ¿verdad?, la influencia de la gran potencia, pero que lo haga de una manera tan clara. Por ejemplo, para las elecciones de Argentina le dio un apoyo económico a Milei, y uno infiere que eso tuvo que ver con el resultado que finalmente le dio una victoria en esas elecciones, que fueron como una medición de la gestión de Milei en Argentina. Pero lo propio hizo con Brasil, presionando para que no se emitiera una sentencia para que condenó finalmente al presidente Bolsonaro, aunque Bolsonaro no es candidato, pero es el principal líder de la oposición política, y Brasil tiene elecciones el próximo año, y así donde quiera que haya elecciones. En el caso de Venezuela es diferente, porque la dictadura del chavismo, encabezada por Nicolás Maduro, pues provoca una repulsa mundial. Todos los países pues están alineados en ese sentido. Pero nosotros vivimos esa intromisión directa de una gestión republicana en el 2019, quería traerlo a colación, cuando aquella famosa llamada del secretario de Estado, Pompeo, cuando aquí había todo un ambiente para reformular, para cambiar la Constitución y que le permitiera al presidente Danilo Medina una nueva reelección presidencial para un tercer periodo, por lo menos eso es lo que se dijo, y después el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó en su página web una conversación de una llamada telefónica con el presidente Medina y el secretario de Estado de los Estados Unidos, vinculada a un llamado a que respetara la Constitución de la República. Entonces, este caso de Honduras, esa insistencia del presidente Donald Trump de decir que tiene que respetar la voluntad popular y que el que ganó fue el señor que él apoya, pues entonces trae a colación todo esto. Pero hay que poner atención a lo que está ocurriendo en Honduras, porque no hay un ganador claro, no existe, y el hecho de que se haya suspendido el conteo con solo el 57% de los votos computados es para preocuparse si usted es hondureño o tiene un vínculo con ese país. Del comunicado de la Junta, de la intimación de la Junta, la Fuerza del Pueblo, vamos a hablar un poco más adelante. Tenemos una historia con este tema y lo vamos a detallar en el contenido, pero hemos visto una narrativa colectiva, lógica, en el papel político de la Fuerza del Pueblo, de decir que la Junta Central Electoral no tiene razón. Nosotros le vamos a dar todo el contexto más adelante para que sea usted el jurado de quién tiene la razón, si la Fuerza del Pueblo o la Junta Central Electoral, relativo a si la caravana, la manifestación del pasado domingo fue o no un acto de campaña electoral. Buenos días, Catherine. Bueno, muy buenos días, amigos de Despierta con CDN. Qué gusto que nos acompañen como cada mañana. La situación de la difusión de enfermedades respiratorias en República Dominicana creo que no está acaparando los necesarios titulares en la prensa dominicana. Desde hace algunas semanas nosotros venimos diciendo, ya hay distintas alertas del Ministerio de Salud Pública sobre
la cantidad de virus respiratorios que están afectando en estos días. Tengo que decir que la influenza nos ha golpeado en CDN Canal 37, así como probablemente haya ocurrido con algunas de sus personas cercanas. Cada vez que yo llamo a alguien me dicen, tengo influenza o estoy saliendo de influenza o tengo a alguien afectado. La vacunación es necesaria, está abierta, las autoridades de salud pública lo han hecho saber. Así que bueno, haciendo esa salvedad, hoy la producción arrancó con la canción de Emmanuel. Mañana yo le voy a pedir que me ponga Mi Gran Noche de Rafael. Hay mucha gente preguntando qué pasará. Y yo digo, bueno, puede ser la gran noche, no lo sabemos. Es la pregunta que mucha gente se hace sobre el tema venezolano. No es para bromear, es una situación delicadísima que incluso ayer se ha planteado, como bien señalaba Nelson, en el seno de la Casa Blanca, y específicamente el presidente Trump se ha reunido con el Consejo de Seguridad Nacional para definir la estrategia sobre Venezuela. Habrán seguramente nuevos datos que surjan en las próximas horas. Son tantas las informaciones que se produce una suerte de nebulosa informativa a la que uno tiene que estar asistiendo permanentemente a lo que son hechos. Por cierto, ayer el señor Maduro bailó en una tarima de manera muy animada, con poco ritmo, pero animado. El señor Nicolás Maduro, el presidente Trump, contrariado por la pregunta de los periodistas ante lo que comentaba Nelson sobre el tema de Pete Hegseth y la orden que se habría dado para que todos los que estaban ocupando naves, en este caso pequeñas yolas o peñeros, como les decimos en Venezuela, el pasado 2 de septiembre, que fue el primer bote que fue, en este caso, bombardeado por Estados Unidos, pues fuera derribado en su totalidad. Eso ha generado algunas presiones en Washington que se están preguntando tanto en la escena demócrata como republicana sobre el alcance de este tipo de decisiones. En el caso de Honduras, compañeros, a propósito de lo que señalaba Yanesi, están paralizados. Está paralizada la votación. Se cree que ya para hoy en la mañana eso pueda avanzar. El equipo de producción tiene en detalle lo que es el conteo, el último conteo difundido por el Consejo Nacional de Elecciones del país centroamericano, y que muestra a Nasri Asfura, también conocido como Tito Asfura, con 39.91%. Esos son 748.507 votos, frente a Salvador Nasralla, que es un una nueva personalidad política vinculada a la acera oficialista, 39.89%, 749.022 votos, y le sigue lejana Rixi Moncada con 19.20%, 359.554 votos. El conteo está paralizado, entre otras cosas, el domingo, cuando se quisieron dar los primeros resultados, faltó uno de los consejeros de ese Consejo Nacional Electoral. Interesante la conformación del CNE hondureño, haciendo, por supuesto, las lejanas comparaciones con lo que ocurre en República Dominicana. Ese Consejo Nacional Electoral de Honduras está conformado por 3 personas. Y por lo que he estado revisando, no se trata de un órgano judicial, no es tampoco un órgano de carácter independiente, porque cada uno de los miembros está plenamente identificado con las facciones políticas que se presentan a la contienda. Y la trampa es que tienen que estar todos presentes y prácticamente todos de acuerdo en los resultados que se lean en primera, segunda o tercera instancia. Lo que ocurrió el domingo es que este señor que se llama, perdonen, efectos de la gripe, Marlon Ochoa, lo van a ver en pantalla. Marlon Ochoa, ¿qué hacía hace algún tiempo, en el 2019? Búsquenme una foto. No, este es el que va a indultar Trump. Este es Orlando Hernández, que Trump dice está persiguiendo el narcotráfico, pero al mismo tiempo dice que va a indultar a una persona que está condenada por narcotráfico. Dice a 45 años. Del partido de ese que está ahí, que es el que está en primer lugar. Sí, este es Nasri Asfura. Pero bueno, dice Trump que fue una trampa que le tendió Biden, etcétera. Pero hay una fotografía de un caballero, que es el que yo les comento, que no quiso participar de la lectura del primer conteo, que él sale con un sombrerito y un fuegazo atrás. Marlon Ochoa es miembro del Consejo Nacional Electoral de Honduras. Y él hace unos 6 años se tomó esta foto. Ese. Sí, Marlon. Pero hace 6 años. Adivinen dónde fue eso.
En la protesta. En la embajada de Estados Unidos, que fue quemada en Tegucigalpa, y él agarró, fue para allá y se tiró una selfie. Qué chévere, qué lindo. Entonces, más o menos para que ustedes tengan idea de las características de las personalidades que controlan el poder electoral en Honduras y, bueno, los que están en este caso bloqueando que el resultado pueda avanzar. Así son las cosas. Yo nada más les digo algo que señala un colega periodista que yo a veces veo, y dice, la fase superior de la izquierda es el crimen. Y lo repite una y otra vez, la fase superior de la izquierda es el crimen. Raiza Álvarez, buenos días, compañera, bienvenida. Muy buenos días, compañeros. Buenos días a toda la audiencia de Despierta. Vamos a ver qué nos traen las portadas del periódico El Caribe y pues nuestra página web. Iniciamos con el Banco Central que declara o aclara la metodología de compilar las estadísticas del sector externo. En su informe, la institución también detalla el desempeño de los generadores de divisas en el 2025. En otra nota, el ministro David Collado afirmó que en 11 meses arribaron a la República Dominicana 10.2 millones de visitantes. También los detalles de la apertura de Villa Navidad, un espacio familiar habilitado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Y cerramos la portada en Estados Unidos, donde piden investigar a Pete Hegseth por posibles crímenes de guerra. En la contraportada hablamos de deportes y de la Liga Dominicana de Fútbol, y es que hoy MFC juega en Kingston el partido de vuelta ante el Mont Pleasant, que definirá el título de la Caribbean Cup. Ahora pasamos a nuestro portal digital cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes del país y el mundo, como esta de los familiares que exigen respuesta por la desaparición de un joven de 18 años tras un misterioso accidente en Santiago. También tenemos las declaraciones de la ministra Farideh Raful sobre el caso de la muerte de una estudiante en Santiago en una excursión. Y cerramos las notas de CDN Digital con el Consejo Nacional de Discapacidad, que dio apertura a la Semana de la Discapacidad 2025. Así que les invitamos a que visite nuestro portal digital cdn.com.do y además adquiera El Caribe para que esté enterado de estas y otras informaciones en todo momento. De mi parte es todo. Mantenga la sintonía con Despierta. Muy bien, vamos al clima con Jim Suriel inmediatamente. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ya es martes y estamos dándole seguimiento a los fenómenos atmosféricos que influirán durante las próximas 24 48 horas en nuestro país. Hay una vaguada que en las últimas 24 horas ha generado fragmentos nubosos y algunas precipitaciones en diferentes provincias de nuestro país. Esa vaguada empieza a debilitarse y se aleja junto a los remanentes del octavo frente frío que ha avanzado al norte de la región del Caribe, ahora moviéndose hacia el Atlántico Norte. Veremos cómo podrían desarrollarse esta tarde algunos chubascos, especialmente hacia la cordillera central, hacia el norte, noroeste y hacia el noreste de nuestro país. Y en la noche no se descartan ligeros chubascos hacia el sur. Esto debido a los remanentes de la vaguada, pero en sentido general tendremos un panorama parcialmente nublado porque hay un sistema de alta presión que estará controlando así las condiciones meteorológicas. Una nueva vaguada se acercará durante las próximas 24 horas y a partir de mañana influirá en el panorama meteorológico de nuestro país, incrementando la nubosidad y las posibilidades de precipitaciones. Así también está avanzando en el sureste de Estados Unidos el noveno frente frío de esta temporada. Se ubicará a partir de mañana muy cerca de Bahamas y de Cuba para enfriar hacia el ambiente en esa región, pero se moverá hacia el norte de la región caribeña del Caribe central y por supuesto que también al norte de República Dominicana. Tampoco llegará directamente hasta nuestro país, pero influirá indirectamente, así enfriando el ambiente al norte del Caribe, y los vientos procedentes desde el Atlántico impulsarán esas temperaturas muy frías hasta República Dominicana. Por lo tanto, tendremos noches y madrugadas muy frescas en gran parte del territorio nacional, sobre todo hacia la zona montañosa y hacia la región del Cibao. Estas han sido las informaciones
meteorológicas. Bueno, atención a esos informes de Insuriel. Recuérdense que estamos en diciembre, que los días corren y cada día de diciembre vale. A la pausa. 7:39 minutos de la mañana. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Revisamos ahora sus mensajes en Facebook Live. Está en San Pedro de Macorís la linda Josefina Taveras, que siempre nos escribe: hola Josefina, buenos días para ti, para toda tu familia. También está el señor Héctor Franco, que dice: los verdaderos defensores de la libertad son esclavos en la defensa de ella. Dice que tú eres un ejemplo de eso, Nelson. Camino a tener calles asfaltadas por primera vez en la historia, el Manuel Bueno, en el pueblo de Llanesi. Dice que el conceptualizador prometió la construcción de la carretera de los Almácigos La Piña en el 96 y que eso se le olvidó, pero que quizás la vuelva a prometer. Nada, por ahí le salió su cacarita. Él le llama así al expresidente Fernández. Siempre Héctor Franco, que lo digo porque siempre lo menciona. Pero Héctor, ponlo tú para que no digan que soy yo que lo estoy diciendo, perdón. Cristian Segura está con nosotros. Dice: feliz y bendecido martes. La bienvenida para Catherine, gracias. Salud es lo que necesitamos. Gracias, Cristian. Henry Santana: buenos días, equipo, desde Higüey. Está fuerte ese virus que anda, esa gripe mala, ese virus, esa gripe, como usted le quiera llamar. Pero sí, esa es la verdad. Por cierto, a las autoridades de salud pública que revisen lo que está pasando con el oseltamivir. Tiene un nombre, una presentación de una marca específica. Esa no se consigue y hay que ver qué ha pasado con la reposición de inventario, porque bueno, el asunto está tan grave que no se consigue en las farmacias. Henry Santana está en Higüey. Jacqueline Pérez en Atomayor, gracias Jacqueline. También, no, yo no voy a leer eso, Francisco. María Cristina Rosario Calderón: buenos días, por favor, a la alcaldesa Wendy Cepeda del municipio San Luis del Naranjo, camino a la autovía de Samaná. La calle está intransitable, pero como decía ese comediante venezolano, el hambre pasa, pero la memoria queda. El comediante venezolano decía: los gobiernos pasan, pero el hambre queda. Gracias, María Cristina, un abrazo. Alan, que sí, ya viene mi cumpleaños, sí señor, tan rápido como mañana. Gracias, Alan, por recordarlo. Johnny Díaz dice: buenos días para todos. Que si me sana, estoy en eso. Un abrazo. 7:42 de la mañana, vamos a entrar en materia. Fede. Así es. Diputados del partido Fuerza del Pueblo reaccionaron de inmediato a la intimación de la Junta Central Electoral por la denominada Marcha del Pueblo. Los congresistas manifestaron que no se trató de un acto proselitista, sino de un reclamo por los males sociales que afectan al país. Eso no fue una marcha proselitista, nada que ver. Fue una marcha en manifestación de lo que está ocurriendo en nuestro país a nivel de lo que son el alza de los precios, a nivel de lo que es la inseguridad, la falta de salud. Ahora mismo aquí nadie dice nada. No sé por qué nos están intimando. Sí, ciertamente la mayoría de los que estaban ahí, que aunque estaba también gran parte del pueblo dominicano, eran de la Fuerza del Pueblo porque sus liderazgos fueron los que convocaron esta marcha. Pero no necesariamente era algo proselitista, porque nosotros estábamos todos marchando ¿contra qué? Contra lo que está pasando actualmente, que es una realidad. Ahora la ciudadanía fue a protestar en la forma que entendían. Y es natural que si alguien tiene simpatía, pues la Fuerza del Pueblo también lo hiciera manifestándose con los símbolos de nuestro partido. Pero yo le quiero hacer un llamado a la Junta Central Electoral. Nosotros como abogados y como vicesecretario de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo, le queremos decir que si ellos ya están llamados a administrar el próximo proceso electoral, tienen que ser un poquito más, ver para todos los lados. Y nosotros, si nos intiman, podría decirse que había algunos símbolos del partido, pero lo llevó el pueblo, señores, porque se manifestó de acuerdo ayer, aún con la Navidad, con la situación de que lo que el líder de la Fuerza del Pueblo estaba reclamando por ello. La Junta Central tiene todo nuestro respaldo
en virtud de que es el órgano precisamente que tiene que llevar control y no puede permitir que el proselitismo a de tiempo se salga de la mano. Creemos que la Junta Central Electoral hace un buen servicio, pero más que una intimación, lo que tiene que haber una sanción drástica, porque lo que ellos hicieron ayer fue un acto político disfrazado. Lo primero es que no ten duda que fue un acto político. Naturalmente ahí no estaban curas ni sacerdotes, estaba un político que por demás todavía no hace la transición de que ya no es presidente de la República y se sigue entendiendo, se sigue creyendo que está por encima del bien y del mal y que violar la Constitución y violar la ley pues le da igual. Bueno, ahí vimos esa historia con la reacción que tuvieron representantes, diputados del partido Fuerza del Pueblo, que ha sido el intimado en este caso, y también de los partidos de oposición. Con relación a este caso, quiero decir lo siguiente. La marcha de la Fuerza del Pueblo fue un éxito político, eso no está en discusión. Incluso el hecho de que la Junta Central Electoral haya intimado a la Fuerza del Pueblo mantiene vivo el tema de la marcha y eso es bueno desde el punto de vista político para la Fuerza del Pueblo. Además, otra victoria de la Fuerza del Pueblo con esto es que anoche usted vio una declaración difundida por el PLD, es decir, que esa es la posición oficial del PLD, independientemente de que otros dirigentes digan cosas sueltas, pero el hecho de que el PLD haya comunicado oficialmente lo que dijo su secretario general, Johnny Pujols, criticando a la Junta Central Electoral por haber intimado al partido Fuerza del Pueblo, entonces unifica a toda la oposición con relación a un tema, la Fuerza del Pueblo y el PLD. He visto algunas declaraciones de dirigentes diciendo que la Junta Central Electoral no tiene competencia para intervenir en los procesos internos de los partidos fuera de la proclama electoral. Pero antes de entrar en esa parte, quiero decirle a la gente de la Fuerza del Pueblo, ustedes han tenido una gran victoria política por las reacciones que hemos visto, tanto desde el oficialismo como incluso del propio PLD fuera de la declaración oficial luego de la intimación. Es decir, que hay éxito político en esa marcha que ustedes encabezaron. Sin embargo, me parecería un gran error entrar en una contradicción, en convertir a la Junta en un blanco de ataque. Sería un error político porque la Junta Central Electoral ya ha tenido una posición similar contra el partido Fuerza Revolucionario Moderno, cuando ustedes se acuerdan cuando andaban los precandidatos, y además hizo la advertencia. Hizo primero 3 advertencias, después intimó al Partido Revolucionario Moderno porque andaba desenfrenado con las precandidaturas y lo intimó. Y lo mismo hizo con el Partido Camino Nuevo, que estaba colocando vallas, promoviendo la candidatura presidencial de Omar Fernández. Es decir, que la Junta Central Electoral ha sido coherente con su postura de evitar la campaña a destiempo. Si la Fuerza del Pueblo entra en una contradicción, en un querer desconsiderar, en un querer decir que la Junta Central Electoral está parcializada para afectar a ese partido, va a quedar mal. ¿Por qué? Porque sí fue un evento de carácter político partidista lo que pasó el domingo. No fue convocado así. Porque hay gente que dice, bueno, ¿por qué la Junta no le advirtió antes? Porque la convocatoria fue para una protesta. Pero hay en el discurso del presidente Leonel Fernández, entonces usted ve una proclama netamente electoral. Ojalá que tengamos el corte por ahí y podamos compartirlo para que veamos cuando el presidente Fernández dice que eso fue un plebiscito y que era un preludio de lo que iba a pasar en el 2028. ¿Está listo ese corte, Kelvin? Vamos a verlo. A 100 pesos la libra, un aumento de 100%. Los guandules de 63 pesos a 150, 138%. La carne de res de 110 pesos a 254 pesos. Un aumento de 131% para que el pueblo no coma carne. El botellón de agua de 45 pesos a 120 pesos. Un aumento de 167%. Una onza de chocolate
de 7 pesos a 25 pesos, un aumento de 257%. Un sobre de café de 20 pesos a 40, ya nadie puede... Bueno, realmente si pudiésemos correr el video hacia donde el presidente Fernández dice que eso es un plebiscito, que ya las elecciones del 2028 están previamente avisadas y que le advirtió al partido de gobierno que recoja, que se va, entonces eso es una proclama electoral. Por lo tanto, no puede decir el partido Fuerza del Pueblo que ese no fue un evento político partidista. Bueno, mira, creo que tenemos a Rafael Paz, que es el presidente en el distrito de la Fuerza del Pueblo, porque en este tipo de discusiones a veces uno se siente medio estúpido, porque estamos hablando de una manifestación política, etcétera, etcétera. Con todas las implicaciones. Exactamente, no hay que abundar mucho. Está Rafael Paz ahí en línea. Hola Rafa, buen día. Ah, bueno, porque si hay alguna violación... Muy buenos días. Ah, bueno. Oh, Rafa, ¿te das un tapón, Rafa? No, estoy en mi vehículo parado en este momento. Ah, bueno. Un saludo a mi querido Nelson, a Catherine, a Yanesi y a todo el pueblo dominicano que nos escucha. Tú eres cuerpo del delito porque tú eres responsable en el distrito de eso y fue aquí en la capital. Si hubo alguna violación. Bueno, yo creo que la discusión que se abre es interesante porque nos permite un poco deslindar y explicar a la ciudadanía qué es lo que ha hecho la Fuerza del Pueblo y cómo se ajusta al marco constitucional, a la ley y a lo que ha dicho incluso el propio Tribunal Superior Electoral. Creo que toda esta conversación alrededor de la marcha, que ha sido el resultado de la decisión de la Fuerza del Pueblo de colocarse en línea con el sentimiento popular de un pueblo que se siente agredido por una serie de decisiones y de políticas que le afectan. Y por eso se convoca esta marcha como una marcha de protesta en el marco de lo que dispone la Constitución de la República y de el derecho a la libertad de reunión y la libertad de expresión. Nosotros queremos reiterar el carácter cívico, pacífico y social de esta marcha. Evidentemente ha sido convocado por un partido político, que es la Fuerza del Pueblo. Nosotros decidimos hacerlo de manera transparente y de cara al país, no escondernos en una simulación de un comité organizador independiente bajo el formato de marcha de colores, como las que conoció anteriormente el país, sino nosotros colocarnos a la vanguardia de un reclamo ciudadano. O sea, era una marcha verde, pero verde Fuerza del Pueblo. Es correcto. Y los partidos políticos en el marco de la Constitución y de la ley electoral, los artículos 47, 48 y 49, primero son sujetos de derecho, de los derechos constitucionales que están ahí, pero reforzados incluso porque tienen un rol constitucional de representación, que se lo reconoce el artículo 216 de la Constitución de la República. Entonces, la Fuerza del Pueblo, en un ejercicio de representación del sentimiento ciudadano, convoca la marcha y lo convoca de forma transparente. Entonces, vamos a ver los aspectos jurídicos de esto. Aquí ninguna proclama, aunque pueden haber, digamos, manifestaciones de índole política, porque evidentemente un partido político hace política, no hay una proclama de promoción de candidaturas. Ninguno de los elementos de la marcha, ni de la promoción, ni de los discursos, ni de los planteamientos, eran de cara a promover candidaturas, ni a senador, ni a diputado, ni a presidente, absolutamente nada. El cuestionamiento sobre la situación del país es el que hacen todos los días los partidos políticos en los medios de comunicación. Todos los días, cuando nosotros visitamos los medios de comunicación en entrevistas, en ruedas de prensa, repetimos exactamente los mismos planteamientos, lo único que estos fueron en el marco de una protesta. Y ese derecho lo reconoce el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 168.15 y en la 92.19, que deslinda de manera clara el derecho de los partidos políticos a la libertad de expresión y a ejercer la protesta pública fuera de los periodos electorales.
Eso está consignado en el ordenamiento constitucional dominicano, en el bloque de constitucionalidad y en la interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional. Rafael. De igual forma, la ley 2023, en sus artículos 162, 165 y 166, reconoce esto. Por lo cual, independientemente, y aquí es que está la novedad, yo creo que es un tema de entender la fuerza del pueblo en función de su naturaleza de partido popular, reconocido en sus estatutos, ha decidido dar el frente y ser la vanguardia de la sociedad y convocó a todos los sectores sociales sin banderías políticas. Rafael, una pregunta. Entonces, veía el artículo del expresidente Fernández hoy en el Listín Diario. Él no se refiere en ese texto a la intimación de la Junta Central Electoral. Quiero hacerte una pregunta de si la Fuerza del Pueblo va a responder de manera institucional, más allá de reacciones que nosotros hemos logrado obtener por los diputados, incluso por tu persona, si eso está en proceso. ¿Y cómo tú lees entonces? O sea, si para ti esto no tiene asidero jurídico, ¿por qué entonces la Junta lo haría? ¿Cómo lo ves tú? Miren, primero, y extraordinaria tu pregunta, Catherine, lo primero es que hay que precisar qué es lo que ha dicho la Junta Central Electoral en su acto de intimación. La Junta ha dicho que la Fuerza del Pueblo debería armonizar o debe armonizar o tomar en cuenta, digamos, la armonización entre el derecho a la protesta constitucional en el ejercicio de la libertad de expresión incluso, y armonizarlo con el debido proceso electoral para no incurrir en violación a disposiciones de la ley electoral respecto al tiempo para la campaña. ¿Cómo? Es decir, ¿Con qué se come la Junta eso? en su acto no hace una acusación a la Fuerza del Pueblo, le hace una exhortación, es lo primero. Lo segundo es, si la Junta hubiera encontrado algún elemento en la marcha que fuera sancionable, no hubiera producido una exhortación, hubiera producido un acto sancionando a la Fuerza del Pueblo e identificando de manera precisa cuáles son los aspectos de la marcha que violan la ley. Es como una advertencia, es como cuidado ahí. Es como cuidado ahí, como cuidado. Una advertencia. Claro. Ahora, yo les voy a decir lo que más o menos un poco interpretamos de lo que ha pasado alrededor de la Junta. La Junta recibió ayer una gran presión. Se comenzó a empujar una línea de comunicación desde voceros vinculados al Palacio Nacional para cuestionar, y eso ocurrió el mismo día de la marcha, y incluso días antes, la legalidad de esta actuación. Entonces, digamos que un poco la Junta para, quizás, y ya estoy entrando dentro del plano, vamos a decir, de cierta especulación, la Junta para tratar de cuidar el clima, emite esta exhortación de que, cuidado, vamos a armonizar este derecho que tiene la Fuerza del Pueblo como partido que está reconocido en el ordenamiento jurídico con el ordenamiento electoral a futuro, de forma tal que no se violen ninguna disposición. Pero no ha dicho la Junta que la Fuerza del Pueblo violó la ley electoral, Rafael, ni que no tenía derecho a convocar la marcha. Entonces, Rafael, yo sí creo que es momento propicio para colocar otro tema sobre la mesa. Y esto es una denuncia que institucionalmente y personalmente estoy haciendo a la Junta Central Electoral. El Partido Revolucionario Moderno, durante el fin de semana pasado, inició un proceso de verificación de militantes. Sí. Y usted podrá decir, bueno, tiene derecho a verificar su militancia, es su padrón. Pero resulta y viene a ser que esa verificación de militantes coincide con el proceso de distribución de los beneficios navideños llamado la visita navideña. Y en violación a la ley electoral, lo que parece estar pasando es que esos beneficios navideños que se entregan a través de bonos al portador serían orientados. Rafael, Rafael, si parecen que está pasando, entonces no puede ser una violación. ¿Es una violación o no? ¿Está pasando o no está pasando? ¿Hay prueba o no hay prueba de eso? Sí, pero no salimos del tema. Hay un proceso de validación de militancia justo cuando se van a entregar los bonos navideños. Pero sí, si tiene cola
si tiene pico, si tiene alas y hace cuacuá, es un pato. Pero la diputada, perdón, la diputada de la Fuerza del Pueblo que vimos ahí dijo que fue el pueblo que manifiestamente fue y se pintió de verde y que eso no fue una manifestación política. Ponemos los videos de todos los líderes, perdón, ponemos los videos de todos los dirigentes con bandera y con gorra. Federico, la Fuerza del Pueblo, en todo, yo puedo ahora mismo ponerme una gorra de la Fuerza del Pueblo. No, yo estoy diciendo lo que dijo una diputada de la Fuerza del Pueblo. En ejercicio de mi libre expresión. Es que fue una diputada que lo dijo. Y de mi condición de militante. Pero, incluso, por ejemplo, yo no estaba vestido de verde, yo tenía una chaqueta verde olivo y una camisa negra. Perdóname, ese es el argumento de una diputada a propósito de la analogía del pico, la pluma y la cotorra. Ahora, te quiero hacer una pregunta técnica sobre el tema en cuestión. Y perdón, porque no es salido. Dígame usted. Vimos este acto de intimación de la Junta Central Electoral después del hecho consumado. Ahora, ustedes como partido, previamente, porque ustedes recibieron alguna advertencia previa, porque le están dando una advertencia de que no hagan algo que se hizo 24 horas después. Ahora, como partido, ¿fueron conminados a hacer esta actividad de alguna forma o no? No, Federico, no fuimos conminados. Ni se hizo ninguna advertencia, porque esto es una protesta en el ejercicio de un derecho constitucional. Eso ustedes no lo informaron. Y por esa razón, ni nos advirtió ni nos sancionó. Hace una advertencia a futuro de armonizar derechos constitucionales y el ordenamiento constitucional. Correcto. Pero vuelvo, Federico, sobre el hecho que estoy denunciando. Aquí hay un proceso de verificación en el padrón por parte del PRM una semana antes de distribuir los bonos al portador para la Navidad y todos los beneficios que ha anunciado el presidente de la República en la visita navideña. La Junta Central Electoral debería intervenir en ese proceso. Bueno, y no solo advertir al PRM, sino cuestionar ese proceso porque viola lo que dispone la ley electoral respecto a la utilización de los programas sociales y de los recursos del Estado para beneficiar a una organización. ¿Cómo se explica que el PRM, en el peor momento de la economía, con el mayor cuestionamiento moral por la vinculación de importantes dirigentes a estructuras criminales, donde además hay una crisis de los servicios públicos, no estamos validando militares? Vamos a entrar en una discusión política contigo, Rafael. No, Rafa, oye algo, lo que te vamos a pedir... Te vamos a dar la razón. Lo que te vamos a pedir, Rafael, y te agradecemos que nos hayas atendido a esta hora de la mañana, sabemos que además la dinámica es compleja. Te vamos a pedir que esta parte que tú señalas, que tiene, por supuesto, una serie de implicaciones desde el punto de vista de la denuncia, que ustedes tienen todo el derecho de hacer, vamos a trabajarla en otra entrevista para que tú puedas traernos todos los elementos acá al programa y podamos avanzar en eso. Lo que pasa es que el tiempo se nos queda corto. Tú sabes que esta dictadura de la televisión con relación a los tiempos es necia y no nos permite ampliar sobre este particular que tú bien señalas. Pero gracias, Rafa. Además tenemos a José Dante del PLD aquí. Y tomo esa última palabra tuya, Catherine, para cerrar la conversación sobre este tema. Si los partidos no pudieran ejercer el derecho a la protesta que está reconocido en la Constitución, estaríamos hablando precisamente de una dictadura. Y estamos en democracia. Y la Fuerza del Pueblo surgió para la defensa de la Constitución. Y los veo pronto. Rafa, antes de irte, ¿ustedes le notificaron a la Junta Central Electoral oficialmente que iban a hacer esa actividad? Se cumplió con todo el procedimiento legal, incluso en la rueda de prensa que ofrecimos, Javier Ubiera, que es nuestro delegado técnico, ofreció todos los pormenores de las notificaciones legales correspondientes. En este caso, hay una pregunta que no respondí. La Fuerza del Pueblo, mediante un acto formal, va a responder la intimación de la Junta Central Electoral. Gracias, Rafael. Que tenga feliz resto de la jornada. No, la Junta... Que te vaya bien en el tapón. Gracias, Rafa. La Junta en su momento también le hizo una intimación al PRM. Claro. Yo tengo aquí el acto de intimación cuando estaban desbordadas las precandidaturas. En agosto. La única diferencia que el acto de algo así del PRM costó 2.000 y este costó 2.500 de la Fuerza del Pueblo. Yo tengo que averiguar por qué esa diferencia. ¿Hay una diferencia de precio? Sí, no sé si fue la inflación. ¿Qué aumento? Pero yo Hubo un cambio en la tarifa, traté de interrumpir porque nos vamos a meter en una discusión política de que el costo de la vida... Y ese no era el objetivo era ver
la validez de intimación de acuerdo al ordenamiento electoral. Yo tengo mi posición al respecto. Yo creo que las atribuciones de la Junta, la garra a la Junta se la da, la proclama en esos 3 meses. Ahora lo que puede hacer la Junta es advertencia. Pero hay muchos problemas de orden público ahora, lo que tiene que ver la contaminación sónica, la contaminación visual. La Junta Central Electoral lo que está picando adelante, lo que está es diciendo, aguánteme ahí porque falta mucho tiempo. Y la responsabilidad de los partidos. Si esto no lo aguantamos, se va a desbordar. La Junta emitió 3 comunicados advirtiendo con la campaña desbordada de tiempo. De todos los partidos. Por lo tanto, la Fuerza del Pueblo no puede alegar de que es algo en contra de ese partido. Ahí es que estábamos haciendo la observación de que ese partido no puede cometer ese error porque la Junta ha sido coherente con la advertencia con los tres partidos. Todos. Bueno, no con el PLD no. Yo tengo el acto al PRM. Pónmelo ahí lo que te mandé para ir a la pausa, que la Junta le hizo la misma intimación al PRM en su momento. Mira a ver si está ahí. Y al PLD cuando quiso buscar su precandidato. Y con eso... Entonces ha sido coherente con la advertencia de la ahí, o sea, la Junta ha sido coherente, así que no me diga Rafael Paz que es un plan del imperialismo norteamericano contra la fuerza del pueblo. Presionando a la Junta. Rafa dijo que él dijo, es casi entrar en la especulación, pero yo siento que hubo mucha presión por una línea comunicacional. Él no acusa... Creo que hay que sacarle... Pero claro que sí, la Fuerza del Pueblo decía que había que parar la campaña interna del PRM. Sí, también es cierto. Yo te busco declaraciones. Entonces o sea, presiones siempre hay. Por eso es que yo digo que creo que la Junta lo que ha hecho es ponerse un poco adelante y decir, aguántenme ahí, que falta mucho tiempo. A propósito de los que decían, es muy temprano para elegir candidato, es muy temprano para usted salir a hacer marcha tipo meeting. O sea, todo eso... Aguántenlo un chin, porque falta mucho. Y además estamos en Navidad. Mira la intimación ahí al PRM de la Junta. En agosto. El mismo esquema, es más, es el mismo esquema de tipo de intimación. La manera de rellenar y ponerle el hecho. La única diferencia que yo veo que ese dieron 2.000 pesos al alguacil y en de la Fuerza del Pueblo 2.500. Miren los 2.000 ahí abajo. No sé cuál fue la diferencia. ¿Dónde están los 2.000? Míralo ahí abajo. Sí, tiene el precio. A la izquierda donde se recibe ahí 2.000. Está y si tú pones el de la Fuerza del Pueblo le cobraron 2.500. Algún leguleyo que nos diga que hay inflación, don Nelson. Bueno, pero está bien, ya nos entretuvimos un poco ahí, pero si nos llevamos de los políticos y de los partidos. Pero vamos a seguir en política. A 2 años y pico, no, falta mucho. Por ahí viene José Dantes, así que no se preocupen, seguiremos en política ahora. Bye, vamos a pausa. Está con nosotros José Dantes, abogado, doctor en Derecho, secretario jurídico del PLD y miembro de su comité político. Y hoy vamos a hablar de un tema que está en la palestra y que está, digamos, todavía por definirse, que es la aprobación del Código Procesal Penal a raíz de que en diciembre del año pasado el Tribunal Constitucional, mediante sentencia, declaró inconstitucional toda la pieza vigente hasta ese momento y dio un plazo al Congreso de la República de 1 año que vencerá el próximo 11 de este mes para poder dotar al país de un nuevo código. De lo contrario, pues nos retrotraeríamos al código anterior. Es un desafío desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. En todas esas aristas estaremos hablando hoy con José Dantes. Buenos días, José. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para mí es un honor estar aquí siempre con ustedes. Bueno, quedan 9 días para que la Cámara de Diputados termine de leer un código que empezó a leer ayer, que dice el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que tratarán de terminarlo hoy, luego empezarán los debates, mañana será día 3, y en algún momento lo tendrán que remitir al Senado porque el presidente de la Cámara de Diputados dijo que ellos van a hacer observaciones. ¿Dará todo este tiempo en 9 días para poder dotar al país o se irán, digamos, por el mal menor de aprovechar un código? Mira, yo creo que tiempo puede haber. Tiempo puede haber si se logran los consensos imprescindibles e indispensables para poder tener un código procesal penal que respete los derechos de los ciudadanos y que no equilibre la balanza totalmente hacia un lado de los actores de este proceso. Nuestro país necesita una reforma al Código Procesal Penal, pero no cualquier reforma. Lo que se ha presentado hasta el día de hoy causa mucha preocupación por 3 razones fundamentales. Número 1, primero,
altera el equilibrio esencial que debe haber entre las partes del proceso. Número 2, el proyecto como fue aprobado en el Senado desconoce sentencias del Constitucional y disposiciones de tratados internacionales de derechos humanos. Y tercero, por otro lado, ha relegado hasta cierto punto el papel del Congreso Nacional cuando prácticamente el proyecto que se aprobó en el Senado fue un texto dictado por la Procuraduría General de la República. Si queremos que la Procuraduría General tenga iniciativa de ley, pues vamos a cambiar la Constitución para que ellos puedan presentar sus proyectos de ley. Entonces, de lo que se trata aquí, y debo reconocer que la Cámara de Diputados en eso ha sido muy transparente, procura llegar a consensos con la comunidad jurídica, con la academia y con todos los actores del sistema, porque es importante que esto se pueda lograr, pero sin que se festine. Entonces nosotros estamos muy esperanzados de que en este tiempo que le queda, pues se puedan abordar los principales escollos que hay, que básicamente lo que vienen es a legitimar una discrecionalidad excesiva de un ministerio público versus una ciudadanía que queda indefensa en el terreno del proceso penal. José, quiero preguntarte cuáles son las sentencias del Tribunal Constitucional y los tratados internacionales que tú mencionas y que, según mencionas, están siendo desconocidos con esta nueva pieza. Mira, la Convención Americana de los Derechos Humanos tiene una serie de sentencias que hablan sobre la detención, sobre el plazo razonable para que una persona sea procesada y juzgada, que en este caso, por ejemplo, son 4 años. Sí. Es lo que manda la norma. Ahora, el proyecto que se aprobó en el Senado da una discrecionalidad al tribunal para que, tomando en cuenta una serie de circunstancias subjetivas, pueda alargar ese plazo máximo. ¿Cómo que, por ejemplo? Como la complejidad de cada caso, como la sentencia, la gravedad de la sentencia a imponer, como la conducta de las autoridades. O sea, si yo me he portado bien en este proceso, si es un caso muy complejo, si la sentencia a imponer es grave, pues tú no me lo puedes limitar a 4 años, deberías darme más tiempo. Y esto realmente son cosas que transgreden principios de la Constitución, porque la Constitución misma es la que habla de que tú debes ser juzgado en un plazo razonable. Hay alrededor de 7 u 8 sentencias, yo te puedo dar los números de cada una de ellas, donde el Constitucional, desde el 2015 para acá, ha ido interpretando ciertas disposiciones del Código Procesal Penal para que estén acorde a la tutela judicial efectiva y al respeto al debido proceso. Entonces, de lo que se trata aquí es de evitar, vuelvo y digo, que con esta reforma las partes queden muy desequilibradas, donde se aumente la discrecionalidad de un ministerio público que tiene todo el poder frente a los ciudadanos que tienen derechos que hay que resguardarle. Por ejemplo, además de esa duración máxima del proceso, está uno de los tantos temas que hay, es el acceso a la carpeta fiscal. Toda persona que está siendo procesada debe tener acceso a la carpeta fiscal para conocer de qué se le acusa, cuáles son las pruebas que tienen en su contra y que pueda preparar su defensa como un derecho fundamental que también le reviste. Y en este caso no se contempló eso en ese proyecto del Senado. Pero por otro lado, esa duración máxima del proceso, por ejemplo, la Procuraduría General de la República insiste en que se compute a partir de la solicitud de una medida de coerción. ¿Ustedes saben por qué? Porque antes de que ese Ministerio Público le solicita una medida de coerción a un ciudadano, dura meses y hasta años haciendo investigaciones y llevando a cabo actos procesales que limitan derechos fundamentales. ¿Cómo que, por ejemplo? Como cuando te frisan las cuentas bancarias. Desde que te frisan las cuentas bancarias ya tú estás siendo limitado en ciertos derechos. Entonces, lo que ha dicho la jurisprudencia y el Constitucional también es que desde el momento
en que un ciudadano es invitado a una entrevista, a partir de ahí ya se activa todo este régimen de garantías y esa duración máxima del proceso debe ser desde ese momento, no desde la solicitud de la medida de coerción. Aquí hay exfuncionarios que tienen 5 años con las cuentas frisadas. Entonces tú me quieres decir a mí que si esto pasa como pretende la Procuraduría General de la República, solamente a esas personas le computará ese plazo máximo de los 4 años si le piden una medida de coerción. No, ya ellos tienen 5 años sometidos a restricciones de ciertas libertades y de ciertos derechos fundamentales. Entonces, ese y muchos otros elementos que hay a lo largo del texto de esa propuesta son muy preocupantes. Antes, estamos resumiendo un plazo de 1 año en 11, 10 días. Sí. No sé si una opción hubiese sido, en estos días se reunieron ahí los distintos agentes estatales, de buscar una vuelta que no sea entrar en la discusión en el fondo. Yo tengo aquí las observaciones que depositó Finjus a 13 artículos, con la introducción de que Finjus dice que observa con preocupación que el proyecto aprobado por el Senado de la República, en ese proyecto fueron incluidas reformas que, de ser mantenidas sin cambio, se constituirían en lesiones a nuestro sistema de justicia penal. Yo no sé si el tiempo nos dará para nosotros parir una pieza de la envergadura de un código procesal en República Dominicana. Lo que ocurre, Nelson, es que las consideraciones están ahí, las propuestas están ahí, pero el Congreso lamentablemente no quiso hacer vistas públicas. El Senado no quiso hacer vistas públicas para conocer el punto de vista de la comunidad jurídica, de la academia y de los otros actores, además del Ministerio Público. Ellos solamente escucharon al Ministerio Público hasta tal punto que muchos de los legisladores fueron a la Procuraduría General de la República, donde se le dictó el texto que se aprobó, donde se le dictó el texto que llegó a la Cámara de Diputados. Entonces, ¿dónde está el principio de separación de los poderes? Se supone que es el Congreso Nacional. Otra de las aberraciones que se está presentando en este código es la extensión de la prisión preventiva, que de 18 meses la quieren llevar a 24 meses, pero extensiva a 36 meses. Eso es una pena anticipada. Entonces, vuelvo y digo, todo luce indicar que lo que se quiere con ese texto es legalizar lo que han sido los excesos, los abusos y los atropellos que este Ministerio Público independiente y de carrera ha estado cometiendo en los últimos 5 años. De lo que se trata aquí es de equilibrar el poder del Estado en la persecución penal, en el proceso penal, y los derechos de la ciudadanía, porque esto hay que verlo de una manera tal que afecta a todos los ciudadanos. Por otro lado, las intervenciones telefónicas querían plantearlas sin límites prácticamente. Y en todos los países del mundo, las intervenciones de este tipo tienen un tiempo limitado. ¿Por qué? Porque si en un tiempo X tú no levantas la información que pueda corroborar la actividad delictiva que le imputas a esa persona, pues lamentablemente tienes que hacer un corte porque estás invadiendo la esfera privada, que es un derecho fundamental también de las constituciones. Entonces, como la persona que hace las veces de, vamos a decir, la policía secreta encubierta, el agente encubierto, ¿cómo estaba contemplado en este código? Que esa persona que hace una labor encubierta y hace, vamos a decir, una transacción de droga donde yo te vendo droga y luego digo que yo te vendí droga y que tú me la compraste como prueba para condenarte, esa persona no tiene que presentarse en el juicio. O sea, su testimonio se incorpora en la acusación a través de un informe. ¿Y cómo entonces un imputado puede defenderse de un hecho de esa naturaleza si no hay una contradicción, si no hay un contrainterrogatorio? Pero es que si entonces, es encubierto, es encubierto. Sí, pero todos los agentes encubiertos, hasta en los Estados Unidos, cuando ya el caso va a juicio, van y testifican. ¿Para qué? Para que el imputado y su defensa lo puedan interrogar. Ese es el principio de contradicción que hay, que es un principio constitucional. Entonces, lo que se trata aquí es de que en estos próximos días
quiera Dios y quieran los legisladores, que podamos llegar a un proyecto de ley que equilibre el terreno de juego, si se le puede llamar de esa manera, para que se entienda, entre el poder punitivo del Estado en el proceso, las facultades de un ministerio público que la quieren expandir a una discrecionalidad sin precedentes, y los derechos de los ciudadanos. Que armonice, usando la palabra de la Junta. Claro, como fue el código del 2004, un código garantista. Porque, ojo, aquí esto es una contrarreforma lo que se estaba presentando. ¿Por qué? Porque se estaba volviendo a la íntima convicción del juez. ¿Cuándo? Cuando en la duración máxima del proceso, usted me está diciendo, son 4 años, pero usted, tribunal, tiene la facultad de, tomando en cuenta las circunstancias del caso y la razonabilidad y la pena a imponer y la conducta de las autoridades, usted puede poner otro plazo como la duración máxima del proceso. Eso es una íntima convicción. Entonces estamos retrocediendo al Código de Procedimiento Criminal, donde prácticamente estamos sacando que a mí me condenan o me absuelven si hay pruebas que me incriminen o hay pruebas que me liberen de la responsabilidad que se me quiere imputar. Dantes, en caso de que este proyecto se apruebe, como tú has planteado, que no hay una actitud de escuchar los diferentes actores que han hecho observaciones, como la Fundación Institucionalidad y Justicia, y que según lo que tú planteas, podría ser violatorio de derechos fundamentales. Entonces, esta pieza estaría ya, vamos a decir, previsiblemente sería sometida a un examen de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, en caso de que se apruebe como se ha planteado. Claro que sí, indefectiblemente, porque es que vuelvo y digo, hay una serie de sentencias del Constitucional que ni siquiera la están tomando en cuenta para la redacción del texto. Si ustedes me permiten brevemente, te voy a citar solamente unas cuantas sentencias en ese sentido. Mira, tú tienes la sentencia 068 del 25 del Constitucional, la pueden buscar. Tú tienes la sentencia 766 del 2024. Tú tienes la sentencia 0119 del 20. Tú tienes la 0155 del 17. Tú tienes la sentencia 338 del 22, 197 del 19, 0882 del 23. O sea, hay una decena de disposiciones interpretativas del máximo garante de la Constitución sobre el proceso penal que no se han tomado en cuenta a la hora de redactar el texto de este código, que vuelvo y digo, lo que viene es a regular el proceso penal, donde tú tienes al Estado, por un lado, con mucho poder y mucha discrecionalidad, y estás dejando en la indefensión a los ciudadanos, y eso es algo preocupante porque se supone que nuestro país es un Estado social y democrático de derecho, donde debe primar el Estado de derecho. Antes, a 9 días de, digamos, de saber si tendremos o no tendremos código, te pregunto, ¿por qué duramos 12 meses para tener esta discusión? Bueno. Con estas hipermayorías cualificadas que tiene el partido de gobierno en ambas cámaras, ¿por qué sentimos que existe una tensión entre un Senado de mayoritariamente PRM y una Cámara de Diputados de mayoría de PRM que no se han puesto de acuerdo a días de que el plazo fatal se cumpla? ¿Cuándo se empezó este proceso que se dejó para tarde? Mire, yo creo que la clase política en este sentido debe hacer un mea culpa, porque es que no estamos siendo lo suficientemente responsables con lo que son los compromisos que tienen, en este caso, los legisladores. Aquí hay un elemento fundamental y es la inaplicación del principio de legalidad en la política. ¿Qué quiere eso decir? Eso quiere decir que los actores políticos deben tener claro que en sus actuaciones, en el desempeño de sus funciones, ellos tienen que entender que su accionar debe regirse por la legalidad. Entonces, si hay una sentencia del Constitucional que es vinculante para todos los poderes públicos, donde le pide al Congreso Nacional que vuelva a aprobar este proyecto de ley porque violó el procedimiento legislativo, caramba, ¿qué te cuesta a ti
abocarte a hacer esto. Lo que ocurre es que yo no sé si ustedes quizás recordarán, pero nosotros sí llevamos track de todo lo que ha estado pasando en estos 4 años. Busquen todos los meses de diciembre del 2020 para acá. En los meses de diciembre y luego del día 15, el partido de gobierno se ha caracterizado en aprobar préstamos, fideicomisos y proyectos de leyes muy cuestionados por la sociedad dominicana cuando todo el mundo está en fiesta. La ley DNI pasó así, el fideicomiso de Pedernales pasó así, el fideicomiso que intentaron con Punta Catalina fue así, entre muchos otros elementos. Entonces, ese es un modus operandi, y ahí voy, de una parte de la clase política que tiene una supermayoría en ambas cámaras y que no se está comportando a la altura de las expectativas del pueblo dominicano que lo eligió porque iban a hacer un cambio para bien, pero que en estos 5 años nos hemos dado cuenta que ha sido todo lo contrario. El PLD no lo hacía. Yo creo que cuando entonces, tú te lo evalúas... pregunto, no tengo el récord. No, claro, pero yo te invito a que tú busques el récord Óyeme, lo que del Congreso del PLD. No, pero para que voy a tú veas... buscar el récord para ver si esa práctica es nada más exclusiva de este partido. Es exclusiva de este partido. Okay. El PLD actuaba de una manera transparente y convocaba a vistas públicas. Aquí hay proyectos fundamentales que principalmente el Senado de la República, el Senado más que la Cámara. Ahí debo reconocer que la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados es una persona que siempre ha procurado buscar el consenso, no solo de todas las fuerzas políticas, sino de los actores sociales que tienen que ver con un tema en particular. Pero ese Senado de la República se ha caracterizado por salcochar los proyectos de leyes y en especial proyectos importantísimos en fechas en lo que la sociedad civil también parece que anda de juerga, porque Participación Ciudadana tampoco lo vemos tan activo que eran antes. Dicho sea, en estos 5 años no he visto la primera marcha verde, pero bueno, entonces sí, hubo una marcha verde, pero no de Participación Exacto. Ciudadana. Entonces, sí. Faltan pocas horas, Federico lo mencionaba, o sea, estamos hablando de 9 días, y 9 días en diciembre se convierten como en 3. Así es. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la información que ustedes tienen desde su partido sobre el proyecto que recibieron y cuáles van a ser definitivamente las modificaciones que ya se van a hacer? Entiendo que ustedes saben más que nosotros sobre el trabajo que se está haciendo, qué se queda, qué no se queda de lo que llegó del Senado. Mira, gracias a Dios, el día de ayer se estaba presentando las modificaciones que la Cámara de Diputados ha hecho al proyecto que llegó del Senado. Corrige muchas de las distorsiones que yo he estado comentando. Aún quedan otras, porque aparentemente aquí lo que se quiere es hacer, vamos a decir, una especie de toma daca. Bueno, yo cedo aquí, pero aquí no cedo. Lo cierto es que, como tiene modificaciones, debe regresar al Senado de la República. El día de hoy se supone que se debe estar presentando un informe favorable de la Comisión de Justicia de la Cámara ante el Pleno del hemiciclo y que van entonces a proceder a conocer íntegramente el proyecto que tiene más de 400 artículos. Entonces, hay que ver lo que finalmente se apruebe. Porque una cosa es el informe favorable, ¿verdad?, con los aspectos que ellos han incorporado, y otra cosa es que en el debate del hemiciclo se cambien cosas que ya se habían acordado en la Comisión de Justicia. O sea, que lo que nos resta es esperar a ver lo que sale de la Cámara, que vaya al Senado y esperar a ver lo que ese Senado hace para determinar si finalmente contamos con un código que sea garantista y equilibrado en cuanto al poder del Estado en el proceso penal y a los derechos de la ciudadanía, o si la balanza va a estar a favor del Ministerio Público como han querido hacer y todo queda... ¿Y el Ministerio Público tiene tanto poder para influir en un Congreso completo? En la práctica lo ha demostrado, lo hizo con el Código Penal. Lo salvó el Código Penal. El proyecto... Déjame interrumpirte. Sí. Si Jenny Berenice no coge para allá, para el Congreso, con 42 modificaciones, incluyendo gran parte que tenía que ver con la policía, ese Código Penal hubiese sido trunco. Pues ahí está. Yo no objeto, estoy de acuerdo contigo. No tiene facultad para legislar, para elaborar leyes. Sí, pero tampoco se puede desconocer su rol. No, puede contribuir. Bueno, cógelo como un aporte. Claro. En lo del Código Penal yo lo cogí como un aporte. No, muy bien. Y así está bien. Lo que no está bien es que el Congreso Nacional vaya a la Procuraduría a que le dicten textos. Eso sí no.
Y a altas horas de la noche tampoco. Y eso pasa si a altas horas de la noche y dedictan Eso pasó. Ahora, con el procesal penal ahora. ¿Y por qué Con el Código Procesal ven Penal. acá, José, ven acá. Sí. Pero si es así como tú dices, ¿por qué los diputados, algunos de ellos de partidos de oposición, que llevaron adelante esta pieza, no levantan la voz y dicen, ven acá? Y en el Se Senado ha levantado también, la voz. y en el Nosotros Senado. hemos levantado la voz. Me estoy refiriendo a los que propusieron la pieza de partidos opositores. Bueno, habría que preguntarle a la Fuerza del Pueblo, que fue el patrocinador del proyecto en el Senado, el senador del Distrito Nacional, el senador de la provincia de San Juan, por qué razón ellos promovieron este proyecto de código que cercena una serie de garantías y de libertades de los ciudadanos en el ámbito de ese proceso penal. Sería interesante invitar al senador Omar Fernández. Sí, sería interesante. Lo hemos invitado varias veces, pero no ha venido. Sería interesante. El senador Omar Fernández. Lo hemos invitado varias veces. Pero estén atentos, porque ¿qué ocurre? Hay veces que se cree que lo que se está aprobando es en contra de alguien, y es en contra de todos. Claro. O a favor o en contra de todos. Entonces, esto no es porque, ojo, la ley tiene efecto para el porvenir, no tiene efectos retroactivos, salvo que beneficie al subyúdice o al que esté cumpliendo condena. Entonces, todos esos excesos que el Ministerio Público quiere legalizar, ¿a quién es que se lo van a aplicar luego de que ese código se promulgue? Yo creo que hay que revisarlo en Entonces detalle. yo creo que eso es algo que la clase política debe pensar. Y ver también técnicamente lo que explica el Ministerio Público, José. Sí. Porque si bien yo coincido contigo, estaba revisando algunas informaciones. Por ejemplo, Camacho dice sobre el tema de los 18 meses de caso complejo, etcétera, que hay una serie de procedimientos internacionales que exceden los plazos y que en el momento que se elaboró la pieza original, pues no existían. Yo creo que hay temas técnicos que vale la pena revisar, pero entendemos tu comentario. Ojalá podamos tener a otros representantes de los que sometieron este proyecto de ley, a ver si están contentos con la pieza que salga. Sí, exacto, los padres. O los padres legítimos. Bueno, gracias, José, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes Gracias por por la estar aquí. invitación. Estamos de regreso en Despierta con CDN. Ahora vamos a conversar sobre un congreso que tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo el próximo jueves. En estos tiempos de inteligencia artificial hay diversos desafíos, entre ellos cómo es la parte comercial de la inteligencia artificial, y precisamente sobre eso vamos a conversar con la maestra Carmen Chevalier, que es la coordinadora de este evento por parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y el profesor Dimitri, me corrigen si se pronuncia así, Leonidis, ¿verdad?, que es coordinador en representación del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que coordina a nivel internacional este gran evento que organiza la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Buenos días y bienvenidos a todos. Muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Bueno, profesora, si puede contarnos los detalles de este evento, el espacio, el tiempo que durará, los participantes, panelistas, todos los detalles. Sí, con mucho gusto. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se abre al mundo para ser referente en el Caribe de este magno evento, que va a ser celebrado en nuestra aula magna, valga la connotación, por la grandeza, por el esplendor. El señor Dimitri se ha ocupado de enlazar al mundo en el conocimiento, y por ello hemos generado esta actividad que se estará presentando al público el jueves 4 de diciembre. El registro es de a las 8 de la mañana. A partir de ahí estaremos hasta las 2 de la tarde. Es un evento donde tendremos 3 espacios muy interesantes. Están divididos en paneles. Uno para el derecho y la inteligencia artificial, el otro para lo que son los usos comerciales, la educación, y uno para mí el más novedoso de todo, que es la parte de la medicina. Entonces aquí vamos a encajar porque vamos a tener un público diverso. Todo el público que esté interesado puede asistir. Le he suministrado a ustedes, y aquí tengo con nosotros el QR donde pueden inscribirse. Es gratuito, totalmente gratuito. Esta gratuidad no es porque el evento no haya sido muy costoso, sino que Dimitri ha hecho milagro con su organización y trae consigo unos expertos
que de verdad que nos van a enseñar muchas cosas para que nos seamos referentes en el Caribe. Tenemos tantos invitados, es alrededor de 25 personas, ya están todos llegando al país, hasta el punto que personas que han logrado formar inventos como una mascarilla que detecte si tú tienes alergia, cómo se puede curar, una persona que sobrepase el olfato de un perro, un aparato. Todo esto es creado por la IA y ahí de manera práctica, sencilla, amena, se le va a enseñar a los participantes. Estamos enfocándonos para un público joven en sentido general, pero todos somos bienvenidos porque la primera que va a estar ahí somos yo y Dimitri. Pero, por ejemplo, nos van a acompañar los colegios. Ella es una estudiante del San George que ha sido designada por su colegio. Cada colegio no ha designado alguna y le hemos estado usando en los distintos medios de comunicación para que ayuden con la traducción del mismo. Estudiantes de la UAS y de los colegios que han querido formar parte de esta actividad. Pues yo pienso que pueden preguntarle lo que quieran a Dimitri, que realmente es el protagonista. Gracias, profesor Ioannidis. Hablamos de educación y derecho, salud y productos de consumo en materia de inteligencia artificial, pero hay cierto miedo, hay cierta al cambio. ¿Cómo podemos ver la inteligencia artificial en todos estos ámbitos como un problema o una oportunidad? Good morning. Thank you for having me here today. Gracias por tenerme aquí. I believe that artificial intelligence is nothing but a tool to help us do a lot of things better. And bringing all these amazing individuals from all over the world, I think is an opportunity for the country to just be inspired and to see what's going on in other parts of the world. Él entiende que la inteligencia artificial es más como una herramienta que sirve como más una oportunidad que puede hacer impacto en todo el mundo. Especially with younger generations who are wondering what their future is all about. I think we are interested in just triggering some inspiration in them. Especialmente para los más jóvenes, y él considera que es como un impulso, un pequeño impulso para ellos, para que se inspiren y para que sigan creciendo en esta área. Todas estas oportunidades, nosotros somos un país del tercer mundo, ¿las podemos ver como meramente consumidores de estas tecnologías o por nuestras competencias académicas podemos incorporarnos y ser partes de estos modelos de negocios? As a third world country, could we see this as an opportunity, or do we incorporate them in our businesses and stuff? This is the idea, and the entire conference is about practical uses of AI. Okay. Que esa es la idea. La conferencia trata mayormente sobre los usos prácticos de la inteligencia artificial en estas áreas. So we are bringing executives that are actually now building companies using artificial intelligence. Estamos trayendo ejecutivos que van a practicar y hablar sobre estos temas más a detalle. Yo quiero preguntarle al profesor Ioannidis, veo que entre los panelistas hay un dominicano que se llama Héctor Terrero. Y quiero que me explique qué aportes a la inteligencia artificial ha tenido este joven dominicano y cómo lo evalúa usted en su... He's an incredible individual who founded a company with someone else. And this company brings together doctors and patients through the use of AI around the world. Es un cofundador junto con otra persona de una compañía de doctores y pacientes que han implementado el uso de la inteligencia artificial. We also have Clarita Ambrose, who is also Dominican. She lives in Boston. And she is the head of Google for the Northeast USA in artificial intelligence. Tenemos también a otra mujer
que vive en Boston. Ella también practica esto en otra área de la inteligencia artificial. We are also bringing someone who has a startup who uses new materials, and she's building a company in the U.S. using recycling old materials to create new materials for the future. También tenemos a otra persona que está usando materiales reciclables para reusarlos y crear nuevas cosas a base de ellos. Una última cosa. Ahora mismo hay una discusión de si será sostenible la inteligencia artificial, principalmente por el aspecto financiero, si es una burbuja. Yo le quiero preguntar a Dimitri si él cree que llegó para quedarse la inteligencia artificial. There's no way going back. We cannot go back. It's only going forward. Whether or not it's sustainable or not is a very good question for society, as everyone has to kind of deal with it. But as far as I'm concerned, seeing what I see now, we're not going back. We are only moving forward. Exacto. Hasta ahora, la verdad es que solamente vamos hacia adelante, no hay manera de ir hacia atrás. Yo creo que solamente llegamos para quedarnos y solamente vamos avanzando en el futuro. Bueno, ya es momento de despedirlos, lamentablemente. Es un tema muy interesante que nos gustaría seguir conociendo detalles con ustedes, pero para eso está el Congreso. Profesora Carmen Chevalier, si usted podría repetir el horario, cómo la gente puede participar en este Congreso que tendrá lugar el jueves, ¿verdad? Sí, con mucho gusto. Y decirle que no solamente tenemos ese dominicano, hay varios exponentes más que son parte de origen dominicano, su papá, su mamá o alguien, y esas personas van a hablar en español en el Congreso. Para los que no tienen, alrededor de 6 personas van a dar la conferencia en español. Los demás la darán en inglés, pero obviamente tendremos traducción simultánea. Es este jueves, es a las 8 de la mañana en el aula magna. La forma de inscribirse está en todas las redes sociales de la facultad y también, si ustedes permiten, aquí en el canal se puede escanear el QR, que lo hemos traído con nosotros. Bien. Serán todos y todas bienvenidos a la Universidad Primada de América. Bueno, pues muchísimas gracias a la profesora Carmen Chevalier y al profesor Dimitris Leonidis. Sí, Dionidis, gracias por estar con nosotros. Y por supuesto a la chica, la traductora, que lo ha hecho muy bien, por compartir estas informaciones con nosotros. Gracias. Éxitos. Vamos a la pausa.